El viento aullaba entre las rocas, llevando sal, niebla y silencio. Un silencio pesado, lleno de cosas no dichas, donde cada susurro parecía retumbar más que cualquier grito. Henry Walls ajustó los audífonos sobre sus oídos, los dedos fríos temblando levemente al girar el dial del receptor. Estaba sentado hacía horas, solo en esa estación de radio metida en una cabaña camuflada con lona verde y musgo, una de las decenas que estaban dispersas por la costa norte de Escocia. Por fuera, el paisaje parecía hecho de cenizas. El cielo, el mar, las montañas a lo lejos, todo parecía tener el mismo color. No había señales de vida, excepto por las ovejas a lo lejos y el zumbido débil del generador. La estación no tenía nombre. Henry tampoco, oficialmente. Desde que lo habían transferido ahí, meses atrás, solo respondía por operador hecho 4. El silencio era su único compañero. La primera vez que oyeron hablar de eso fue en un sótano cerrado en Bletchley Park, semanas antes. Nadie dijo Fortitude en voz alta. Los oficiales hablaban en códigos, como si darle un nombre a la operación le diera demasiada vida. Pero Henry entendió. Su papel era simple, fingir una guerra que no existía. Crear vida en las ondas de radio, fabricar unidades, simular ejércitos enteros que jamás pisarían Normandía. Ahora, su función era esa, inventar transmisiones que los alemanes pudieran interceptar, haciéndoles creer que iban adelante en la guerra. En papel, era solo un juego de ajedrez de alta frecuencia. En la práctica, era alienante. Mientras tecleaba un mensaje simulando el movimiento del 11º Regimiento Blindado Británico, una tropa que solo existía en papel y en los cables de la imaginación, destellos le venían a la mente. Un sol abrasador. Polvo. La piel rasgada por esquirlas. Henry oyó de nuevo el silbido de los morteros cortando el cielo africano. Los gritos ahogados en el humo. La radio muerta cuando más la necesitaba. El recuerdo de Powell, su compañero de comunicaciones, con la mandíbula arrancada, tratando de emitir un sonido que nunca salió. Eso lo perseguía. Y ahora, en la oscuridad húmeda de Escocia, se preguntaba si realmente había sobrevivido, o si solo estaba en un purgatorio entre los vivos y los olvidados. Un chasquido. Interferencia. El ruido familiar del código Morse cortó la frecuencia. Se inclinó hacia adelante, los ojos bien abiertos, el corazón acelerado, como si aún esperara que aquello fuera real. Pero no debía ser así. La frecuencia estaba aislada. Nadie debía transmitir allí. Anotó los puntos y rayas con cuidado. El mensaje venía claro, rítmico, y en alemán. Sin prefijos conocidos. Sin firma. Pero el contenido le heló la sangre. Tigre despertará el día 5. Calais recibirá el trueno. Muevan el nido. Henry no respiró durante unos segundos. Lo leyó de nuevo. Lo tradujo mentalmente. Eso no era una simulación. Era lenguaje codificado, pero él reconocía el patrón. Era real. Con la mano temblorosa, se quitó los audífonos, como si eso interrumpiera el flujo de algo profano. Las paredes de la cabaña parecían apretarse a su alrededor. El sonido del mar, a lo lejos, ahora sonaba como un rugido. Lo que acababa de escuchar no debía existir. Y él estaba solo. Era una mañana sin sonido. El tipo de silencio que solo existe en lugares donde nada se debe escuchar, ni motores, ni gritos, ni voces humanas. Solo el susurro de la lona ondeando con el viento y el ruido de las piedras aplastadas bajo las botas de goma. Henry bajó del camión con una carpeta metálica en las manos. El camino de tierra lo llevó hasta un campo abierto en East Anglia. La primera vista lo hizo parar por un momento, una fila de tanques Sherman perfectamente alineados, con las torres giradas hacia el este. Hombres pasaban entre ellos con carpetas y radios, oficiales daban órdenes, camiones descargaban suministros. Todo parecía real. Pero él lo sabía. Los tanques, vistos de cerca, tenían parches cosidos en los costados. Eran estructuras inflables, tan reales a distancia como una amenaza imaginada en la oscuridad. Los soldados, en su mayoría, eran figurantes, actores, mecánicos vestidos de militares, algunos ni siquiera hablaban bien inglés. Las voces en los radios que daban órdenes no iban a ningún lado. Todo era humo. Un teatro de guerra montado para ojos que nunca estarían presentes. Y aún así, algo estaba mal. Henry fue enviado para revisar los protocolos de transmisión del 11º Cuerpo de Infantería Móvil, una unidad inexistente comandada por un tal general Robley. Una excusa, lo sabía. Alguien sospechaba que algo no estaba en sincronía. Durante las horas que pasó allí, sentado en una tienda improvisada, escuchando y cruzando frecuencias, empezó a notar los patrones. Había algo sutil en las respuestas.
Una coincidencia demasiado grande en los horarios. Una precisión demasiado exacta en las reacciones. Era como si los alemanes no solo estuvieran escuchando, estuvieran anticipando. No deberían saber que movimos el convoy de suministro simulado ayer, comentó en voz baja al técnico a su lado. El hombre levantó los hombros. Tal vez fue una filtración de algún radio, pasa. Pero no pasaba. En la guerra del engaño, lo único que no podía filtrarse era la mentira misma. Por la noche, Henry regresó a su estación en el norte. Una tormenta azotaba la costa, el mar tragaba el cielo. Sentado en su cabina, con el olor a moho y diésel, revisó todos los mensajes enviados en las últimas 72 horas. Línea por línea. Código por código. Allí, entre los registros, encontró una respuesta que no debería existir. Un eco que no vino de su estación, pero que usaba su firma de transmisión. E4 RSP, confirmada la movimentación nocturna. Fortificación avanzada en curso. Prioridad, Calais. Él no había enviado eso. El radio estalló de nuevo. Un sonido seco, arrastrado. La línea cobró vida como si alguien soplara del otro lado. Hecho 4. Autorizado para recibir contacto de campo. Aguarde en posición. Silencio. Luego, un ruido de fondo, como viento en una antena. Entonces, la voz surgió, ahogada y rasposa. Capitán Thomas Greaves, Inteligencia Militar. Número de identificación T-4972. Orden directa de inspección de la base. Código, Valiant 12. Autorización para aproximación inmediata. Henry se quedó congelado. Greaves. Conocía ese nombre. Pero no de esa manera. El capitán Greaves estaba listado como muerto desde abril. Y ahora venía con órdenes contradictorias. Desde la cima de la colina, el campo parecía una pintura mal hecha. Carpas en patrones geométricos, camiones dispuestos con precisión milimétrica, centinelas en turnos coreografiados como actores en una obra barata. Al fondo, brillando bajo la niebla constante de la lluvia escocesa, estaba lo que debía ser la joya de la farsa, un cuartel general improvisado, rodeado de tanques de goma y ametralladoras que jamás dispararían un tiro. Henry llevaba el uniforme de teniente de la Policía Militar estadounidense. El disfraz había sido proporcionado por un contacto silencioso de inteligencia británica. Todo lo suficientemente oficial como para engañar a una mirada casual, pero no a ojos entrenados. Por eso caminaba con pasos firmes, mirada altiva y la seguridad de aquellos que saben que cualquier vacilación puede costarles la vida. El lugar era conocido informalmente como Camp Bruce, una instalación fantasma bajo el mando de nadie menos que el general George S. Patton. O, al menos, el hombre interpretando a George S. Patton. Era una representación audaz, poner al general estadounidense más temido al frente de un ejército que no existía. Pero formaba parte del plan. Si los alemanes creían que Patton estaba estacionado en Dover con la primera división ficticia de los Estados Unidos, esperando la brecha para atacar Calais, entonces ignorarían Normandía hasta que fuera demasiado tarde. Y hasta ese momento, parecía estar funcionando. Pero Henry había sido enviado para investigar lo que no estaba en los papeles. Transmisiones fuera de lo común. Una voz en su canal. El mensaje que no envió. Y ahora, un hombre muerto apareciendo con órdenes contradictorias. Caminó entre los soldados con la carpeta apretada contra su cuerpo. Muchos lo miraban con ojos fríos, cansados. No era el cansancio de los combates, sino el desgaste de representar una guerra sin sentido, día tras día. La tensión era palpable. Algunos sabían que esto era una representación. Otros solo seguían órdenes, esperando embarcarse en un frente que jamás existiría. ¿Quiere ver al general ahora?, preguntó un sargento con una sonrisa irónica. El hombre señaló hacia una gran tienda en el centro del campamento. Dentro, bajo un techo de lona mal estirada, había un hombre con uniforme impecable, decorado hasta el cuello. Sus facciones recordaban vagamente a las de Patton, lo suficiente para engañar a una cámara fotográfica a distancia. Pero sus ojos estaban vacíos. El hombre era un actor. Literalmente. Teniente Harper, ¿verdad?, preguntó, sin levantarse. Los disfraces te quedan mal. Pareces más un inglés con zapatos apretados que un yanquí. Pero en fin, ¿qué quieres? Henry no respondió de inmediato. Entregó los papeles falsos y dejó que el hombre los revisara. La desconfianza era mutua. Todos allí estaban actuando. Todos allí podían ser traidores. Vine a revisar el protocolo de transmisión. Sospecha de duplicación de frecuencias. ¿Y si tienes razón? Henry lo miró fijamente. Alguien nos está escuchando de cerca. Demasiado cerca.
Esa noche, Henry se infiltró en la tienda central de radio, un espacio cerrado con 3 operadores y un sistema de transmisión aislado, pero con líneas de escucha paralelas, más redundantes de lo necesario. Allí estaba el error. O tal vez, el punto de entrada. Durante horas, cruzó los registros. Comparó las frecuencias usadas con las fechas y horas. Los operadores se quejaban, resoplaban, algunos se reían. Pero Henry persistió, letra por letra, cifra por cifra. Y fue entonces cuando notó una secuencia repetida. 3 puntos, 2 líneas, un espacio y luego la palabra Artemis. Al principio, no tenía significado. Pero la palabra se repetía a horas extrañas. Y entonces, al mirar de nuevo, con los ojos cansados y la mente susurrando paranoia, vio. La secuencia completa no era solo un marcador. Era un mensaje cifrado. Descifró la primera línea. La rosa aún florece. Luego, la segunda. Alice Walsh canta en el rocío. Henry se detuvo. La sangre se heló en sus venas. Alice Walsh. Nadie debía saber ese nombre. Su hermana había muerto antes de la guerra. Tuberculosis. Un secreto enterrado junto con ella, antes de que Henry siquiera entrara al ejército. Nunca mencionó ese nombre fuera de la familia. Jamás en papeles oficiales. Mucho menos en código. Miró alrededor. La sala estaba oscura, los operadores dormían. Pero para él, las paredes parecían cerrarse. El mensaje no era solo una amenaza. Era un recado personal. Alguien sabía quién era realmente. Y lo estaba observando desde dentro de la mentira. El silencio en la base era traicionero. Durante el día, el sonido constante de los generadores, de las radios que chisporroteaban, de las botas marchando sobre el terreno empapado, creaba una ilusión de normalidad. Pero era por la noche, cuando hasta los ratones evitaban hacer ruido, que Henry sentía la presencia invisible de lo que realmente lo rodeaba. Desde que descifró ese mensaje con el nombre de su hermana, algo había cambiado. Se había convertido en un objetivo. Lo escuchó por primera vez la noche siguiente. Un susurro sutil en la radio, cuando todos los operadores ya habían dejado su puesto. Estaba solo, sumido en informes. El transmisor emitió 3 toques cortos. Henry acercó el auricular. Nada más que estática. Pero entonces, una voz susurró, grave y rasposa, como si hablara a través de dientes rotos. ¿Estás escuchando, Henry? Ellos saben que sabes. Henry se levantó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Revisó la sala. Nadie. Abrió la puerta de la estación y miró el vacío de la noche. Las luces del campo eran lámparas débiles colgadas de cables flojos, bailando al viento. Entre las tiendas, nada se movía, pero sus ojos juraron haber visto una sombra pasar entre los postes, demasiado rápida para ser humana. Al día siguiente, el comportamiento de los soldados parecía fuera de compás. Un sargento lo ignoró deliberadamente. Un operador de radio fingió no escucharlo. El cocinero le sirvió comida fría. Pequeñas acciones, pero que en conjunto sonaban como un aislamiento deliberado. En la tercera noche, la paranoia ganó forma. Un hombre apareció en su tienda. Su nombre era Edward Crane, un técnico de la división de interferencia de señales, alguien que Henry apenas recordaba haber visto. Estaba empapado, sucio, con los ojos como cráteres profundos de insomnio. «Sé de dónde vienen los mensajes», dijo. «No es desde la estación. Es interno. Alguien está aquí dentro, alimentándonos desde adentro hacia afuera. No confíes en nadie, ni siquiera en inteligencia. Ellos tienen agentes». Antes de que pudiera terminar, un sonido seco cortó la tienda. Henry se agachó por instinto. Cuando levantó la cabeza, Crane yacía en el suelo, la sangre escurría de su frente. Miró a su alrededor, pero no había agujero en la lona, ni sonido de disparo. Un proyectil de precisión. Silenciado. Desde dentro del campamento. El corazón de Henry latía desbocado, el cerebro intentando conectar las piezas sueltas, el nombre de su hermana, los mensajes cifrados, los ojos siguiéndolo entre los soldados. Crane sabía demasiado. Pero, ¿por qué él? ¿Por qué ahora? Horas después, ya cubierto de barro y desesperación, Henry regresó al puesto de radio. Usó el canal que había interceptado días antes, a medianoche. Esperaba encontrar más mensajes oscuros, tal vez otra amenaza, otro susurro. Pero lo que vino fue peor. Una orden. Clara. Nítida. Sin código. Autorizada la eliminación de H. Walsh. Prioridad máxima. Confirmar ejecución hasta la 0600. La voz era familiar. Casi demasiado.
como si hubiera sido modulada para confundir. Retrocedió del radio como si lo hubieran golpeado. Era el próximo. Y ahora no había a dónde correr. Era parte de la mentira, y la mentira ahora quería enterrarlo junto con los secretos. La noche parecía viva. Cada árbol retorcido adquiría la forma de una centinela. Cada soplo de viento entre las tiendas, un susurro conspirativo. Henry corría sin rumbo fijo, los pulmones ardiendo, el frío mordiendo sus huesos a través del abrigo empapado. El campamento detrás de él caía en silencio, no había alarmas, perros ladrando o búsquedas ostensivas. Porque el enemigo no necesitaba buscarlo. Ya sabía dónde estaba. Las botas resbalaban en el barro. Tropezó 2 veces. La segunda vez casi no se levantó. Pero siguió adelante, atravesando el campo como una rata acorralada en un laberinto. A lo lejos, las luces del puesto de radio se apagaban. Y él sabía, si regresaba, no saldría vivo. Su única protección era una estructura que nunca debió estar allí. Un búnker antiguo, semi-enterrado en la ladera de una colina, cubierto por hojas y silencio. Ningún mapa marcaba ese lugar, ningún superior lo mencionaba. Pero estaba allí, esperando. Henry forzó la puerta de metal. Un crujido respondió, seguido por el olor rancio de polvo, aceite y un pasado olvidado. Entró. Encendió su linterna de mano. El haz reveló un pasillo estrecho, cables colgando, mapas rasgados en las paredes, y documentos. Archivos. Dossiers. Carpetas amarillentas con la palabra Overlord estampada en rojo. La operación real. El verdadero plan de invasión de Normandía. Códigos. Localizaciones. Movimientos navales. Y, entre las páginas, una ficha con su nombre. Walls, Henry T. Clasificación, nivel V contingencia activa. Las manos temblaban. Leía y releía. El texto era claro. El operador Walls sirve como catalizador de desinformación. En caso de comprometerse la operación Fortitude, Walls deberá activar el protocolo de dispersión, si es necesario, revelar información real a inteligencia central. Sus registros deben ser eliminados de la cadena de mando tras la activación. Clasificado como activo descartable, nivel terminal. No solo era un transmisor. Era el plan de emergencia. El peón sacrificial en caso de que el castillo se derrumbara. Lo habían aislado deliberadamente. Alimentado con verdades y mentiras, para que, cuando llegara el momento, él fuera la última arma, o el último objetivo. Henry se apoyó en la pared de concreto húmedo. El búnker parecía girar a su alrededor. El nombre de su hermana en el mensaje, la muerte de Crane, los rostros callados en el campamento, todo encajaba. Si moría ahora, no habría nadie para contradecir la narrativa. No más. Reunió los documentos en una mochila. Rasgó el uniforme estándar. Se vistió con ropa civil que encontró en un armario oxidado, probablemente de un equipo que nunca regresó. Sujetó la pistola contra su pecho con tiras improvisadas y escondió los papeles bajo el abrigo. Necesitaba llegar a Londres. Allí, en el corazón del imperio, entre los fríos pasillos de inteligencia británica, es donde vivía el traidor. Donde se decidía el juego. Y donde tal vez, solo tal vez, pudiera cambiar las reglas antes de que la guerra dentro de la guerra lo consumiera. Salió del búnker y desapareció en el bosque como un fantasma. Pero ahora, ya no era el cazado, era el cazador. Mientras Henry caminaba por los senderos húmedos hacia la estación de tren más cercana, el radio portátil atado a su cintura emitió un único bip. Una nueva transmisión comenzaba. El cuervo ha dejado el nido. Interceptar. Vivos, si es posible. Muerto, si es necesario. ¿Y ahora? La lluvia era fina, casi invisible, pero parecía perforar el abrigo de Henry como agujas. La ciudad frente a él no era la Londres de los periódicos, heroica, inquebrantable. Era una versión opaca, deformada por el tiempo, la guerra y el miedo. Las calles olían a carbón, metal mojado y promesas rotas. Caminaba con la capucha baja, sucia, cruzando callejones y avenidas como una sombra desconfiada. Las luces apagadas, las sirenas de alerta a veces gemían a lo lejos. Ninguna mirada duraba más de lo necesario, y todos parecían esconder algo. Llegó a la dirección marcada en la carpeta de la Operación Overlord. Un edificio gris, sin ventanas, escondido entre 2 edificios administrativos cerca de Viteal. El tipo de lugar que no existe ni en los mapas ni en las memorias. Fue recibido por 2 oficiales sin nombres en las solapas. Henry T. Walls, dijo él, mostrando la credencial de radio aún con barro seco en los bordes. Los 2 se miraron. Nunca hemos oído hablar de ti. Todo está ahí, insistió él, sacando documentos del abrigo,
mostrando códigos, transcripciones, copias de las transmisiones interceptadas, hasta el memorando de contingencia. Tomaron los papeles, los examinaron con calma quirúrgica. Estos sellos no son reconocidos. Estas firmas están desactualizadas. Este protocolo fue cancelado en 1942. Henry se quedó quieto, el corazón congelado. Eso es imposible. Yo fui designado, estuve en Fortitude. Base Hecho 9, costa oeste de Escocia. Estuve transmitiendo señales de desinformación al alto mando alemán durante meses. Tengo órdenes firmadas. No hay ninguna estación Hecho 9 activa, señor Walls. Y según nuestros archivos, fue dado por muerto en Tobruk. En 1941. Las palabras cayeron como piedras. Esto es un error. Estuve en Tobruk, sí, pero sobreviví. Me transfirieron, esto está todo equivocado. Puede retirarse ahora. La puerta se abrió detrás de él. 2 MPS lo observaban con miradas impasibles. Esa noche, Henry vagó por calles que parecían más frías que el norte de África. Intentó acceder a los archivos del Ministerio de la Guerra. Su nombre no aparecía en ninguna lista activa. Fue al archivo de personal de inteligencia de radio. El dossier sobre Henry T. Walls figuraba como inexistente. Ninguna correspondencia, ningún historial de promoción, ni baja, ni transferencia. A la mañana siguiente, regresó al edificio, y lo encontró vacío. Como si nunca hubiera existido. Solo puertas cerradas y placas removidas. De vuelta a la pequeña habitación alquilada con sus últimas monedas, se miró en el espejo durante minutos. ¿Y si todo fuera mentira? ¿Y si hubiera sido inventado para montar una pieza de guerra, como uno de los tanques inflables de Fortitude? ¿Una invención útil mientras servía, prescindible después? ¿Y si él fuera el fantasma? Fue entonces cuando la estática tomó el control del radio portátil. Se levantó lentamente. Un zumbido. Luego, un sonido. Una frecuencia que solo él reconocería. Su propia voz. Grabada. Transmitida. Código verde. Protocolo final en curso. Walls. Si estás escuchando, ellos saben. La firma de voz, única, codificada. La firma que solo Henry usaba. Esa transmisión no era una copia. Era una advertencia. De él mismo. La transmisión termina con un código que Henry ya había oído antes. Sombra en espejo. El fin comienza en el inicio. Escudriñó sus pertenencias y encontró, oculto entre las hojas, un mapa antiguo con un único punto marcado en rojo: Tobruk, Libia. El lugar donde supuestamente había muerto. El lugar donde tal vez todo comenzó. El desierto ahora parecía más grande. Más antiguo. Tobruk era solo una cicatriz seca en la tierra, arena removida, trozos de concreto quemado por el tiempo y estructuras corroídas que resistían al viento como esqueletos de un pasado que nadie quería recordar. Henry caminaba con pasos cautelosos entre los escombros, cada ruina un susurro de algo que había sido importante y ahora solo era polvo. Siguiendo el mapa codificado que él mismo había recibido, encontró la entrada semi-enterrada de un búnker subterráneo, protegido por escombros, casi imperceptible a los ojos comunes. Pero para Henry, era inevitable. Un lugar donde el fin y el principio se tocaban. Bajó por las escaleras de metal corroído. El aire era denso, cargado de moho, óxido y algo que recordaba al ozono. Al fondo, el brillo débil de lámparas antiguas y un zumbido constante. El búnker era una reliquia de la inteligencia británica. Una estación de radio experimental, usada en 1942 como punto de retransmisión para operaciones de inteligencia. Oficialmente desactivada. Extraoficialmente, nunca dejó de operar. Y allí, en el centro de la sala, frente a paneles antiguos aún funcionando y monitores que no deberían encenderse, estaba él. General Edmund Thorne. Medallas en el pecho, postura imponente, ojos fríos como acero quemado. Me preguntaba cuándo llegarías, Henry, dijo él, tranquilamente, como quien comenta el clima. Henry apuntó el arma. Las manos temblaban. Traicionaste todo. Cada hombre, cada código, cada vida perdida en Fortitude. Vendiste el alma de la guerra. Compré tiempo, Henry. Y poder. Y posición. Mientras ustedes jugaban con tanques de goma y voces falsas, yo aseguraba mi futuro. La guerra es caos, y el caos necesita arquitectos. Usaste Fortitude para distraer al alto mando, mientras vendías información a los nazis. Entregaste los flancos. Sacrificaste operaciones. Mandaste hombres a morir basados en mapas falsos que tú mismo alteraste. Thorne sonrió, sin arrepentimiento. Y ahora, todo acaba.
Una última transmisión. Codificada, limpia, directa. Ellos sabrán dónde y cuándo ocurrirá el verdadero día del desembarco, terminará antes de comenzar. La historia tomará otro camino. Se giró hacia el panel y encendió el transmisor. Un bip comenzó. La frecuencia subió. Los códigos empezaron a generarse. Henry disparó. La bala dio en el hombro del traidor, quien cayó gritando, pero la mano ya había activado el protocolo automático. El transmisor no podía apagarse, solo destruirse. Henry miró alrededor. Una placa oxidada indicaba la verdad oculta del lugar. Estación Zulu 7, emisión amplificada por núcleo radioactivo sellado. Era un arma escondida. El búnker usaba radiación para impulsar transmisiones a nivel global, por eso nunca fue detectado. Por eso seguía activo. Y por eso, solo una cosa podía detenerlo ahora. Henry respiró profundo. Se quitó el abrigo, ajustó la mochila con los últimos explosivos que había recuperado de los escombros. No contarás esta historia, Thorne. El general rió, escupiendo sangre. ¿Y tú? Nadie se acordará de ti. Nunca exististe. Henry solo sonrió. Eso es lo que dicen de los fantasmas. Y entonces, el búnker explotó. El sonido retumbó en las arenas del desierto, amortiguado por el tiempo, perdido en el polvo. Ningún informe fue escrito. Ninguna medalla entregada. Ninguna mención en informes oficiales. Décadas después, un operador de radio aficionado, en una cabaña olvidada en el interior de Canadá, gira los diales de un viejo radio analógico. Ondas de estática. Ruidos de fondo. Interferencia. Entonces, algo extraño. Un patrón. Código Morse. Lento. Repetido. Persistente. Yo fui el soldado fantasma. Y en otro punto del mundo, otro operador capta la misma señal. Y otro. Y otro. En radios abandonados. En transmisores que no deberían funcionar. En lugares donde nadie está escuchando. Pero el eco continúa. Yo fui el soldado fantasma.